y aprobado en el año 47, los cuales ponían al mismo nivel a la Iglesia Católica y al Estado a la hora de inscribir en el registro de la propiedad bienes sin propietario conocido, por supuesto, sin propietario inscrito previamente, siempre que tuvieran un certificado del funcionario encargado de administrarlos, en este caso que el funcionario de la Iglesia Católica era el diocesano respectivo. De esta forma, los lugares de culto que quedaban exentos en las citadas normativas, y ya sabemos que no fue algo novedoso en la legislación hipotecaria, como nos dijo el señor Iriarte en la anterior ocasión que tuvimos de debatir, pero como no pude contestarle en aquella ocasión, le contesto hoy, señor Iriarte. Usted dio esos antecedentes, pero se olvidó de explicar una cuestión fundamental. Tanto en el reglamento del año 1915 como en el reglamento del año 63, de 1863, lo que se inscribía era precisamente la posesión, no la propiedad, porque las reformas hipotecarias posteriores al año 15, ya las del 44 y las del 47, lo que permiten únicamente inscribir en el registro de la propiedad es precisamente la propiedad. No es un registro que recupere la posesión, sino la propiedad. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial entre la legislación hipotecaria aprobada a partir del año 44 con la que usted citaba aquí para decir que efectivamente había esos antecedentes. También hemos dicho reiteradamente que la reforma realizada en el año 1998 por el Gobierno encabezado por José María de Aznar a esa citada ley del año 46 amplió notablemente el privilegio que tenía la Iglesia Católica al incluir ya los lugares de culto, lo que permitió a la Iglesia Católica inmatricular, es decir, hacer una primera inscripción a nombre en el registro de la propiedad de numerosos templos, ermitas, capillas, catedrales y demás. Esa fue la auténtica vía legitimadora del expolio realizado por la Iglesia Católica. Desde luego, tenemos que decir claramente que fue en el año 2007 cuando se descubrió en Navarra, casi por casualidad, ya lo dijimos también en el debate de la anterior moción, en la que, aprovechando una situación legal y normativa, las diócesis de Pamplona y Tudela habían inmatriculado nada más y nada menos que 1.087 bienes inmuebles desde el año 98 hasta el 2007. Y un 78% de esos lugares eran lugares de culto. Es como decíamos en aquel momento, también un escándalo monumental, casi diríamos un auténtico pelotazo urbanístico que ha convertido a la Iglesia Católica en la mayor empresa inmobiliaria de toda Europa. Un escándalo monumental que desde luego entendemos que hiere las conciencias de quienes ingenuamente creyeron en la implantación de un Estado aconfesional. Se trata de que una institución privada, no lo olvidemos, como es la Iglesia Católica, ha hurtado el patrimonio material e inmaterial a nuestra comunidad. Frente al poder secular de una institución que históricamente ha marcado la vida política y social del Estado español, se alza y se ha alzado en este caso, y hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo, porque nació aquí en Navarra precisamente, se alza la lucha de las personas en defensa de su patrimonio, de la cultura de sus pueblos y de sus localidades, del auzolán que permitió precisamente levantar unos templos, entendemos hoy, robados. Y para mayor escarnio lo hace una institución que hace gala, entre otras cuestiones, de una falsa austeridad, votos de pobreza, mientras acumulan más y más riquezas materiales. En Navarra tenemos datos parciales, y por eso precisamente viene esta moción, de este expolio, pelotazo, escándalo, lo que ustedes quieran, ya que por 25.000 euros tenemos que volver a repetirlo y no nos cansaremos de repetirlo. La Iglesia Católica, la archidiócesis de Pamplona y Tudela, ha conseguido inmatricular por la puerta de atrás del artículo 206 de la ley hipotecaria más de 1.000 inmuebles, de los cuales 651 son templos, 151 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas y casas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas solares y terrenos, 38 pastos, prados y helechales, 12 viñas, pinares, olivares, arbolados y, cómo no podía faltar en esta tierra, también un frontón. Los privilegios de la Iglesia Católica para este fin no acababan con la certificación, también estaba exenta de hacer pública la adquisición mediante el correspondiente edicto, y esa ausencia de publicidad ha ocasionado que se le haya limitado, cuando no negado, a la ciudadanía precisamente su derecho a recurrir en tiempo y forma que marca la ley para las primeras inscripciones. Es decir, hay un plazo de recurso por la vía del artículo 203 y 204 de las inmatriculaciones, y en este caso, como no había edictos, pues era muy difícil saber que se estaba produciendo esta inmatriculación masiva. Tenemos que lamentar, desde luego, que la reforma realizada por el Gobierno de España en el año 2015, presionado, no olvidemos, para su aprobación, cuando el monumental escándalo se hizo público,
y cuando en la reforma del año 2015 se eliminaron los privilegios otorgados a la Iglesia Católica y a los obispos a la hora de inmatricular mediante un simple certificado del funcionario de la Iglesia correspondiente. Esta reforma lo que viene también a poner de manifiesto es las injusticias y abusos que ha provocado la legislación hipotecaria y la reforma de 1998. No obstante, ha permitido seguir haciendo a la Iglesia inmatriculaciones. Ha permitido porque la ley no entró en vigor hasta un año después y hasta que ya se ha finalizado ese plazo de un año más que se le dio, pues en ese año también se forzó la máquina y se hicieron decenas y miles de inmatriculaciones por todo el Estado. Tampoco quisieron que tuviera efectos retroactivos, por lo tanto, entendemos que lo que en definitiva se aprobó con esta reforma del año 2015 por el Partido Popular fue una auténtica amnistía inmatriculadora sin precedentes en nuestra historia hipotecaria. En este Parlamento hemos tenido ocasión de ver en varios momentos, y el Parlamento, desde luego, el Parlamento Foral de Navarra no ha estado impasible, no ha permanecido impasible, y desde luego, desde que se tuvo conocimiento en el 2007 del inicio y de esa situación producida en los registros de la propiedad de Navarra, ha habido varias ocasiones. En el 24 de abril de 2008 se produjo la primera comparecencia de la plataforma existente de defensa del patrimonio navarro. Lo que se planteó en el año 2008 fue poner las reivindicaciones sobre la mesa, explicar lo que se estaba produciendo, y fruto de ello fue que se obtuvo por primera vez la información sobre esos 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007. El 14 de junio de 2012 el Pleno del Parlamento aprueba una resolución, una moción por la que se instaba al Gobierno de Navarra a realizar un inventario del patrimonio total afectado por las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica, a efectuar la defensa jurídica de dicho patrimonio y a promover la declaración de inconstitucionalidad. El Gobierno de UPN no hizo absolutamente nada de todo aquello y estamos todavía esperando a que ni siquiera muevan un dedo para pedir, ya no hablo de todo lo demás, sino solo para pedir la relación inventariada de esos bienes. El 13 de enero del 2016 se produjo una nueva comparecencia de la Plataforma de Defensa del Patrimonio ante la Comisión de Presidencia del Parlamento, y el conjunto de la propuesta fue acogida favorablemente por todos los grupos parlamentarios, y a raíz de esta comparecencia y de esta sesión de trabajo se presentó una moción que fue debatida y que fue aprobada el 8 de abril del 2016, en la que se recogieron diversos apartados y en las cuales, en uno de sus puntos, se venía a solicitar que la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, que el Gobierno de Navarra iniciara la petición de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde el 46 hasta la actualidad, porque sabemos, y como digo, fundamentalmente había una información hasta un determinado momento, hasta el 2007, pero a partir de esas fechas se desconocen los datos. En cumplimiento de esta resolución, sabemos que el 23 de junio del 2016 la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia solicitó a la Dirección General de Registros y del Notariado dicha información, que el 1 de julio de ese mismo año el director general de Registros y del Notariado contestó que el Ministerio de Justicia no disponía al dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica, lo cual ponemos de manifiesto en la moción presentada, que contradice formalmente precisamente esta respuesta lo que la misma Dirección General de Registros y del Notariado había realizado el 15 de abril del 2008, cuando la entonces directora general sí que respondió a un requerimiento de la presidenta de este Parlamento, de la entonces presidenta de este Parlamento, entregando y remitiendo la información solicitada, esos 1.087 bienes inmatriculados entre el 98 y el 2007. La respuesta negativa sabemos que se ha producido también en otros procedimientos y en otras instancias. Sabemos que se ha pedido y que se ha aprobado por el Pleno del Parlamento Vasco algo similar, que también se está tramitando y obtenido ya en algunos casos, como es el caso de Aragón, y desde luego también sabemos, y esto es claro, que el propio Gobierno del Reino de España, el propio Gobierno del Partido Popular, a raíz de una petición una petición de información que realizó el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, ha conseguido del Ministerio de Justicia la relación completa de todos los bienes inmatriculados en el Estado. Por lo tanto, es posible. Eso en estos momentos el Gobierno del Estado lo tiene, y por lo tanto lo que pedimos en la moción pues es mucho más simple, es mucho más, en este caso, mucho más con mucho menor objetivo, y no es otra cosa que
instar al Gobierno de Navarra para que, en lugar de pedírselo a quien sí que sabemos que lo tiene, que es la Dirección General de Registros y del Notariado, en este caso, por lo menos se dirija al Colegio de los Registradores de la Propiedad de Navarra la petición de que sean entregadas las notas simples, o en su caso, o en su defecto, la relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica de 1978 a 2015, que es la fecha en la que se aprobó la nueva ley al amparo de este artículo 206 de la ley hipotecaria. Como decimos, esto lo ha realizado ya el Gobierno del Partido Popular, lo ha obtenido del Ministerio de Justicia y entendemos que no tendría que haber ningún impedimento, ni legal ni de ningún otro tipo, para que esto se le niegue al Gobierno de Navarra. Por lo tanto, pues esperemos que la moción obtenga el voto favorable por parte de la mayoría de esta Cámara y, desde luego, todavía hay mucha información que obtener y la plataforma y, sobre todo, los pueblos, los concejos, las entidades territoriales de Navarra, las entidades locales afectadas quieren obtener esa información porque, como decimos, esto se ha hecho por la puerta de atrás, con nocturnidad, no sé si con mucha alevosía o no, pero desde luego utilizando un portillo al cual el común de los mortales no ha tenido derecho. Otro privilegio más de la Iglesia Católica. Mi esker, Araiz Flameque Jauna. Tenemos 5 grupos que apoyan la moción y pregunto a Unión del Pueblo de Navarra y al Partido Popular si van a posicionarse en el turno a favor o en el turno en contra. PP, turno en contra. Unión del Pueblo de Navarra, turno en contra. Pues comenzamos con el turno a favor, con Geroa Bai. Señor Eraso. Eskerrik asko, lehendakari andrea. Eguerdión, buenos días, buenos medios días ya, señorías, casi tardes. Bueno, bienvenidas las personas que nos acompañan en esta tribuna, en especial las pertenecientes a la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. Hoy debatimos una moción sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, un tema que ya ha sido tratado, como ya se ha dicho, en este Parlamento en más de una ocasión. La última de ellas hace apenas 2 años, en abril del año 16, 2 años en los que desgraciadamente no se ha podido conseguir lo que en el punto 2 de aquella resolución se pedía, el recabar al Ministerio de Justicia información sobre las inmatriculaciones realizadas. Bueno, sí que se explica la moción, y lo ha dicho también el señor Araiz, que la consejera Bea Omón realizó las gestiones que requería, se puso en contacto con la Dirección General de Registros de los Registros y del Notariado y, bueno, no obtuvo respuesta. Si bien es verdad, como también se ha dicho, que unos años antes este Parlamento hizo la misma pregunta y en aquel momento sí que tuvo una respuesta. ¿Cuál era la diferencia? Pues que en el año 2008 había un gobierno del Partido Socialista y en el año 16 había un gobierno del Partido Popular. Dicho eso, bueno, pues que cada uno saque las conclusiones que estime oportuno. El recorrido legal de los procesos seguidos por las inmatriculaciones es largo. Ya ha comentado el señor Araiz, desde la ley hipotecaria de 1915, la ley hipotecaria de 1946 que restablece el artículo 206 una vez eliminada la legalidad republicana, y la Constitución del año 78, que curiosamente declara en el artículo 13 que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Claro, ¿qué es tener un carácter estatal? Yo no lo sé muy bien. Cuando los representantes del Gobierno del Estado se presentan como tales, como ministros en actos religiosos, o como cuando representantes del Gobierno del Estado en su potestad deciden ordenar a todos los acuartelamientos del Estado poner banderas a media asta con motivo de una fiesta religiosa. Bueno, esos son puntos que ellos nos tendrían que aclarar qué es un Estado confesional o qué no es, ¿no? Esa misma Constitución también tiene una disposición derogatoria que dice que deberían quedar derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Esto iría en consonancia con la declaración de un Estado de carácter aconfesional. Por lo tanto, nosotros en Geroa Bai entendemos, al igual que se dice en la exposición de motivos, que este artículo 206 de la ley 1946 debería de estar derogado. Imaginamos
que los grupos que se posicionan en contra de esta moción, como ya lo hicieron en el año 2016, harán un recorrido histórico, legislativo, defendiendo la legalidad de unos derechos que nosotras y nosotros no consideramos como tales. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que legalidad no es necesariamente sinónimo de justicia, y todos somos conocedores de muchas situaciones que se están dando de este tipo, ¿verdad? Yo no voy a comentar las más recientes, pero sí que hay algunas que son muy curiosas, porque, por ejemplo, es legal que el jefe del Estado sea inviolable y no esté sujeto a responsabilidad, cuando el resto de la ciudadanía sí. Eso es legal, pero ¿es justo? También es legal que personas muy relacionadas con las altas instituciones del Estado y que han sido condenados a 6 años de prisión por motivos económicos estén en libertad sin fianza a espera del fallo definitivo, disfrutando de la vida en Suiza. Es legal, pero es justo. Y aun suponiendo legal que la jerarquía de la Iglesia Católica haya inmatriculado miles de propiedades inmobiliarias y de bienes, aun suponiendo, como digo, que eso fuera legal, ¿es justo para el resto de la ciudadanía? Pues nosotros en Geroa Bai entendemos que no, que evidentemente no es justo. Y por eso, como esa era nuestra posición y era la posición de los grupos firmantes del acuerdo programático, se recogía en el mismo que se prestará apoyo a las entidades locales, la información jurídica e histórica relativa al origen y derechos de su patrimonio público, y se les apoyará activamente en la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica. Sí que podríamos hacer un símil aquí de lo bueno y de lo malo, de lo divino y de lo humano. Podríamos hacer un símil con una pintura religiosa. De las pinturas religiosas pintaban el cielo siempre con colores claros y muy luminosos, y el mal, es decir, el infierno, con colores oscuros y apagados. Y bueno, como nosotros entendemos que toda esta política llevada a cabo por la jerarquía de la Iglesia Católica con el tema de las inmatriculaciones es, además de tramposa, oscurantista, pues los colocaríamos en el lado oscuro, sin ninguna duda. En Navarra, entre los años 1998 y 2007, ya se ha dicho, más de 1000 inmatriculaciones. Ya han comentado hasta el frontón, ¿verdad? Es curioso. Sí que claramente había bienes y propiedades dedicadas al culto. Bueno, en principio todas debían ser dedicadas al culto. Unas dedicadas al culto religioso y otras dedicadas al culto al dinero. En Geroa Bai esperamos que esta vez sí se consiga, a través del Colegio de los Registradores de la Propiedad de Navarra, las notas simples de los bienes inmatriculados para poder seguir trabajando en la recuperación del patrimonio navarro por parte de sus legítimos dueños. Y aquí también se ha comentado, más de 200 ayuntamientos y concejos, una base muy importante de ciudadanos y ciudadanas de Navarra que quieren recuperar lo que entendemos es suyo. También esperamos que de la iniciativa presentada por la coordinadora Recuperando para que se realizara el estudio de situación generada tras la sentencia en el año 2014 por el Tribunal de Derechos Humanos contra las inmatriculaciones, podamos obtener conclusiones que nos ayuden en las tareas de recuperación. Y antes de terminar, solo quiero decir que desde luego la posición mía y la posición de Geroa Bai no es una posición bajo ningún punto de vista crítica con la comunidad católica de base. Nuestra crítica es contra la jerarquía de la Iglesia Católica, que ha hecho de una permisividad absoluta un abuso desproporcionado. Esta reivindicación simplemente pretende defender los derechos de la ciudadanía a recuperar lo que nosotros entendemos les pertenece. Mila esker. Eraso Jauna, por parte del Grupo Parlamentario de Podemos Aldugu, la señora Sáez Barrau tiene 10 minutos. Presidente, Jaun Andreok, Nafarroako ondarearen defentsarako plataformaren lagunak, eguerdion, mila esker a la plataforma y a todas esas personas por su constancia en este tema, en la calle y aquí también, como ya se ha relatado en este Parlamento. Ya se ha dicho, por recordar, es cierto, el Parlamento de Navarra aprobó el 8, con los votos en contra de los que hoy también lo van a hacer, el 8 de abril de 2016, una resolución con 7 puntos, que efectivamente en uno de ellos ya se hacía referencia a lo aprobado en el 2012,
donde en su apartado 2 comentaba que efectivamente se insta al Gobierno de Navarra a recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en Navarra desde 1946 hasta hoy. Es lógico que en cumplimiento de esa resolución efectivamente la consejera hiciera las gestiones y solicitó, como ya se ha dicho, al director general de los registros y del notariado dicha información y obtuvo una contestación rocambolesca. Le dice que no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. Digo rocambolesca porque no es posible y desde luego contradictoria con la respuesta, como también se ha señalado, del 15 de abril de 2008, donde otra directora general dice que sí que los tienen y que además lo va a remitir al Gobierno de Navarra y le remite esa solicitada en ese momento de 1087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007. Con lo cual, efectivamente, algo no estaba cuadrando. Esto tiene que ver mucho con todo el comportamiento que ha tenido el Partido Popular en este tema, de negarse a aceptar una realidad constantemente. Ha incidido en el Ministerio de Justicia, ojalá, como se ha dicho, se esté moviendo, e incluso en el Congreso ha intentado poner trabas y más trabas a algo que no es más que cumplir ciertas legalidades, ¿no?, y devolver las cosas a su sitio. Quería incidir en lo de la importancia de la fecha desde 1978 también a 1998, porque ya se ha explicado el por qué se había centrado antes en el 98, y es importante todo lo anterior también porque es cierto que en esa época se inmatricularon muchos bienes que no eran dedicados al culto precisamente, ¿no?, lo cual los convierte en casos de difícil defensa, ¿no?, que es una iglesia, pues puede ser discutible. Yo opino que no, pero puede ser discutible, pero realmente que se inmatricule un frontón, una casa, un cementerio, un viñedo y en fin, podrían haber hecho cualquier cosa, pues sí que resulta realmente mucho más que discutible, es que no encaja. Como se ha dicho también, es cierto, a raíz de estos problemas, tanto el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco y también en Aragón así se ha hecho, pues se ha solicitado al Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que lo faciliten y así lo están entregando. Por eso era importante, también haciendo caso una vez más a la petición de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que esto también lo solucionáramos en Navarra, porque si por un lado no lo dan, habrá que insistir por otro y abrir las puertas y las vías. De ahí la solicitud de que realmente se pida al Colegio de los Registradores, lo que ya se ha dicho, todas las notas simples o la relación de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones desde 1978 al 2015, como ha explicado el señor Araiz, por la ley y al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria. Quería recordar que nuestra postura como Podemos Aldugu ya quedó expresada en el debate del 2016 y que es la misma, donde sobre todo lo que queremos resaltar es la importancia siempre de recuperación de lo público, en este caso también, que socialmente esto realmente es bastante denunciable porque la documentación de los archivos, sean municipales, parroquiales o notariales, son bienes de los pueblos, de la comunidad, de las personas donde se ubican, porque jurídicamente se ha servido de una ley franquista, antidemocrática y anticonstitucional para despojar a las comunidades de lo que es suyo por su propio derecho. Así que también porque entendemos e insistimos en que hay algo que además compartimos, que dice el 7º mandamiento de la Iglesia Católica, lo de no robarás. Es un importante mandamiento, solo que en este caso nos encontramos que la propia jerarquía católica lo incumple consigo misma, y de hecho estos días tienen ustedes en la prensa, he insistido en lo de la jerarquía porque ni siquiera ha puesto transparencia. Estos días tienen en la prensa lo que está ocurriendo en San Sebastián con el obispo Munilla a la cabeza, donde las personas feligresas están reclamando que no hay transparencia y que se están vendiendo los bienes de la Iglesia. También, en ese sentido, efectivamente, las personas que creen en la palabra de Dios y que
tienen todo su derecho. Realmente hoy encuentra encerrada su casa, ¿no? Porque, como ya se ha señalado, desde esa ley de Aznar de 1998 son los altos mandatarios, y digo los altos porque bien recordarán que la Iglesia no permite a las altas mandatarias todavía el derecho a registrar a su nombre incluso las, como decíamos, edificaciones destinadas al culto que hasta entonces habían quedado salvaguardadas de dicha potestad. Y esto se hizo bajo secreto de confesión, lo quiero recordar, y efectivamente, como también se ha explicado otro portavoz, hasta que en 2007, y por casualidad y afortunadamente, personas miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra descubrieron y lo denunciaron, y por lo tanto en ese momento se vio cómo estaban las diócesis de Pamplona y Tudela, que habían inmatriculado 1087 bienes inmuebles, o sea, un 78% de los cuales son lugares de culto. Todo lo demás, iglesias, ermitas, cementerios, plazas, frontones, como decía, desde luego no deberían ni siquiera ser discutidos. Es cierto que, visto cómo está y lo aprobado en 2015, como tiene sus problemitas y rendijas, es importante encontrar esta otra vía que hoy aquí se está planteando y que yo de verdad esperaba que UPN iba a acceder, porque esto es justo, sin más, es que es justo. Recordarles que efectivamente esto es un buen anacronismo, como ya se ha repetido. Venimos de algo que se remonta al siglo XIX, que desde luego se mantiene así hasta que la Segunda República lo plantea de otra manera y nos dice que toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuera su dueño, siempre con la O, quedaba bajo la salvaguarda del Estado. A partir de aquí, otra vez, será la ley hipotecaria de 1946 del régimen franquista la que vuelve a restablecer lo anterior. Por lo tanto, nos vamos otra vez a los conceptos del siglo XIX, no avanzamos, y con eso se ha seguido tirando hasta ahora, pero como bien se ha dicho, incluso tenía una excepción en ese reglamento que desarrollaba el artículo 206 de la ley hipotecaria, en cuyo artículo 5 se excluía expresamente la posibilidad de inmatricular los templos destinados al culto católico. Pero aún así, como decía, Aznar lo llevó a más terreno. Afortunadamente, en la Constitución del 78 esto se aclara, que no tendrá carácter, ninguna confesión tendrá carácter estatal, y esto, por lo tanto, según esta Constitución, debería ya automáticamente haber sido derogado el artículo 206 de la ley hipotecaria, pero no ha sido así. Los cambios son muy lentos. También es cierto que la Ley del Patrimonio Histórico de 1985 avala también este planteamiento, porque además nos dice que debe ser un deber de las administraciones públicas su protección y recuperación. ¿Se imaginan qué pasaría si todos los inmuebles actualmente propiedad de la Iglesia fueran enajenados y apareciese mañana un cartel, y voy a decir en la Catedral de Pamplona, digo en concreto de CaixaBank, porque estamos estos días con ella a todas horas, ¿verdad? La conocemos bien con el tema de la CAN. Pues se imaginan lo que ocurriría que apareciese así propiedad de CaixaBank. Pues esto podría suceder sin ningún problema, mucho más si el señor Goñi está al frente y lo puede avalar. Así que hablamos de algo realmente rocambolesco lo que está sucediendo, y les vuelvo a insistir que de hecho no solo protestamos aquí en los parlamentos y una serie de partidos, también las propias personas feligresas están protestando en bastantes lugares, y les vuelvo a recordar lo ocurrido y que aparece en prensa estos días en Donosti. Sencillamente lo que decimos es que el arzobispado debe devolver estos bienes inmatriculados, porque realmente son de las personas, son de los pueblos, y que esto es lo que hay que hacer, devolver el patrimonio al pueblo, y que todos lo podamos realmente utilizar y disfrutar, se sea creyente o no se sea. Porque, vuelvo a insistir, hablamos de robar, no de ser creyente o no, de robar, y eso está muy mal. Y lo que no se puede hacer es aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Digo esto, pero luego hago otra actuación. Desde luego es difícil que con estas actuaciones el personal podamos y nos creamos lo de dar 20% para mantenerles un poco más. De verdad, seamos un poco justos y aprobemos esto, porque nos guste o no, es imparable, es justicia. Gracias. Gracias también a usted, señora Sáez Barrao. Por parte del Partido Socialista de Navarra, señora Jurio Macaya.
Gracias, señora presidenta. Con la venia lo realizaré desde el escaño por la brevedad. Por la brevedad, porque los que no voy a repetir lo que en la palabra han relatado de forma extensa un recorrido legislativo y una coincidencia en el concepto de que la Iglesia expolió indebida y legítimamente durante muchos años a los pueblos de las propiedades que verdaderamente pertenecían a los pueblos. Propiedades en las que los pueblos han utilizado dinero público para reconstruir, para construir, para reformar, para modificar, con un patrimonio inmenso dentro de muchísimas iglesias que realmente pertenece al pueblo, más allá de los edificios que también pertenecen al pueblo y que consideramos que fueron ilegítimamente usurpadas, utilizando en muchas ocasiones artimañas. El momento en el que ahora nos encontramos es que existe la posibilidad, que en Navarra ya tuvimos con determinados bienes cuya información se nos proporcionó, es que ahora vamos a tener una información completa de todos esos bienes que han sido inmatriculados, consideramos ilegítimamente y en muchas ocasiones ilegalmente, por la Iglesia. Todo esto ha sufrido una trayectoria y un oscurantismo que ha sido amparado por la falta de transparencia que en determinadas ocasiones y algunas veces en connivencia con la Iglesia Católica, no lo dudamos, o con determinados estamentos de la Iglesia Católica ha caracterizado a un partido como el PP, donde ha negado que se careciera de información que se le solicitó cuando un partido socialista años antes la proporcionó sin ningún tipo de problema, porque creemos en la transparencia y que los ciudadanos tienen derecho a saber todo lo que les corresponde. Y nuevamente el Partido Popular ha vuelto a cambiar la orientación en proporcionar información a raíz de una proposición no de ley y de una pregunta presentada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y gracias a ello vamos a tener la información, pero no solo los navarros, la tienen ya en Zaragoza, la han conseguido en Euskadi, y esto es bueno, que sepamos qué bienes se inmatricularon ilegalmente e ilegítimamente y sin ningún tipo de derecho para ello por la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, con esta información, es donde debemos actuar, porque iluso me parece, y mucha fe me parece que hay que tener para creer, como ha dicho la señora Sáez, que estos bienes nos sean devueltos por la Iglesia Católica. No nos van a ser devueltos, vamos a tener que actuar. Y vamos a tener que actuar por las vías que se puedan, que se deban, judiciales, administrativas, o que se vean que sean más posibles, para lograr que, y dependiendo de la titularidad que en cada caso tengan estos bienes, si se ha hecho publicidad o no, y a partir de qué momento se puede hacer, para que efectivamente se devuelvan a quien corresponden, y que son a los pueblos, que son los legítimos dueños de esos bienes. Gracias. Gracias también a usted, señora Jurio Macaya. Turno ahora para Izquierda Esquerra, señora de Simón Caballero. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días y bienvenidos al público que nos acompaña hoy. Bueno, como saben, este ha sido un tema que ha traído recurrentemente Izquierda Unida en su día, Izquierda Esquerra últimamente a este Parlamento, porque nosotros siempre hemos pensado que esa apropiación que hacía la Iglesia de bienes que creemos que son patrimonio de la humanidad y propiedad, en este caso en Navarra, de todos los navarros y los navarros, pues era una apropiación ilegal, indebida, y que desde luego la Iglesia lo que tenía que hacer es devolver esos bienes a todos los navarros y a todas las navarras. Pues que aprovecho, ya que este es un acto público, para dirigirme al arzobispo de Pamplona para que cumpla con su obligación y devuelva lo que no es suyo, porque no es suyo. Ni la Catedral de Pamplona es suya, ni Santa María de Unate es suya, ni San Pedro de la Rúa de Estella es suya, ni San Miguel, ni San Juan, ni la Iglesia de la Asunción de Garinoain, por ejemplo. Nada de esto es suyo. Nada. Lo han dicho, ya lo han comentado, pero yo creo que merece la pena volver a insistir, que hay una ley hipotecaria en
en el Estado, que permite a los obispos y arzobispos actuar de fedatarios públicos. Y no solamente es esto, es que yo creo que el gobierno de José María Aznar, el primer gobierno del Partido Popular de Aznar, o sea, no se contentó, no se conformó con tener una ley hipotecaria franquista del año 1946, que permitía a la Iglesia, como se ha dicho aquí, apropiarse de inmuebles, de fincas, y estaban excluidos los edificios dedicados al templo, precisamente por considerar que son de todos y de todas, y el señor Aznar en el año 1998 pues decide incluir esos templos. Pero también tengo que hacer una crítica a la modificación que se hace de la ley hipotecaria en el año 2014, porque se hace una modificación, pero aún se le otorga a la Iglesia Católica un año más para que siga con esa carrera vertiginosa que alguien dice de fondo, y yo creo que es carrera de velocidad, para apropiarse de todos los inmuebles que pudo. Ya se ha comentado aquí que en Navarra sabemos que al menos hay 1.087 bienes entre 1998 y 2007. Esta información se tiene pues, a petición de Izquierda Unida de Navarra, Nafarro Ezker Batua. En ese momento era mi compañero Jon Erro quien firmó esa petición, y lo hicimos así precisamente por eso, porque a partir de 1988 era cuando se produce esa inmatriculación, esa apropiación masiva por parte de la Iglesia, del Arzobispado de Pamplona y Tudela, de todos estos templos y otras propiedades que ya ha comentado el señor Araiz, y no lo voy a repetir, porque hay una relación detallada tras esta petición de cada una de esas propiedades. Bueno, esto se pidió el 30 de enero de 2008, se tramitó. Pero es que hubo que volver a repetir, a pedir, porque la información que se remitió el 18 de abril de 2008, pues faltaba el registro de la propiedad número 3. Es decir, que no sabemos si esos bienes eran los únicos o había más, pero en todo caso desde el 2008 al 2015 pues a saber, ¿no? Porque sí que es verdad que nos hemos ido enterando de algunos casos particulares, de la misma manera que este tema saltó a la opinión pública, pues porque había un investigador navarro, que haciendo su investigación pues encontró un terreno que era propiedad de la Iglesia Católica, donde estaba construido un templo. Bien, nosotros creemos, bueno, ya lo saben, que este es un privilegio indecente de la Iglesia Católica. Además se ha estado adueñando de forma opaca de un patrimonio que es de la ciudadanía. Nosotros siempre hemos pensado desde Izquierda Unida, desde Izquierda Esquerra, que había en esto una inconstitucionalidad, ¿no? Desde el punto de vista de que este Estado no es confesional, y desde el punto de vista de lo que es la igualdad, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué un obispo, obispas no hay, arzobispas tampoco, porque un obispo o un arzobispo tiene un privilegio respecto a cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas del Estado o de Navarra? Nos parece un auténtico escándalo, e insisto, también nos pareció un escándalo esa modificación del 2014, porque lo que hizo es dar una amnistía registrada a la Iglesia. Ese fue el momento de haber modificado la ley hipotecaria, haber modificado la norma, pero con efectos retroactivos, de manera que la Iglesia devolviera lo que no es suyo, que es lo que tendría que hacer. Hay cuestiones, hay detalles escandalosas, porque la Iglesia Católica lo que ha hecho es un negocio inmobiliario, eso que llamamos ahora un lobby, ¿no? Se apropia de lo que no es suyo, luego vende, alquila, hipoteca, en definitiva especula con lo que es, como decía antes, de todos y de todas. Y puedo poner algún ejemplo, ¿no? La iglesia de San Miguel de Lizoain del siglo XIII se quemó, fue desacralizada, el ayuntamiento iba a hacer un centro cívico y la iglesia va
lo inmatricula y el ayuntamiento luego lo tiene que comprar. O, por ejemplo, lo que ocurrió con el albergue Jesús María de Pamplona, lo matricula el Arzobispado de Pamplona, después se lo vende al ayuntamiento por casi 1 millón de euros. Si el ayuntamiento lo hubiera registrado antes, pero claro, esto fue una carrera, como decía antes, de velocidad, y la Iglesia nos ganó. Pero no nos ganó por un cuerpo, nos ganó por varios cuerpos, porque vamos, ni nos desayunamos. Ni alcaldes, ni concejales, ni nos desayunamos de que la Iglesia Católica iba a actuar de esa forma tan rastrera y hacer esa rapiña que hizo como decía, con lo que es de todos. Hay otros casos, ¿no? Como la iglesia de San Miguel de Estella, que en su día la institución Príncipe de Viana pagó 270 millones de pesetas de la época, que eso era un dineral. O las reparaciones en la Catedral de Pamplona antes de que en el 2006 se lo apropiara el arzobispo, que se habían invertido 15 millones de euros. Por lo tanto, indecente. No se le puede emplear otro calificativo, y desde luego esta moción pues lo que hace es pedirle a ese registro de la propiedad que tengamos esos datos, pero desde luego quien tendría que dar los datos es la Iglesia Católica. Que tendría que dar los datos es el Arzobispado de Pamplona y Tudela. Es quien tenía que dar los datos. Yo creo que tenía obligación al menos de informar a la ciudadanía de cuáles son esos bienes que cree que son suyos. Voy a terminar pues mencionando algunas frases, ¿no? Declaraciones, las que hizo el arzobispo de Pamplona cuando surgió todo este conflicto. Dijo: es que todos estos edificios son obra y expresión admirable de las comunidades cristianas, de los pueblos, que libre y voluntariamente y con encomiable esfuerzo quisieron crear y mantener esas instituciones y sus servicios. Pues quizá precisamente por eso, estos bienes son de todos y de todas, porque fueron nuestros antepasados y nuestras antepasadas quien, con el sudor de su frente, no la Iglesia, con el sudor del de enfrente, quien consiguió pues que estos edificios llegaran hasta hoy. Decía también el arzobispo de Pamplona, dice: no queremos nada que no sea nuestro. Pues devuélvalo, ¿no? Si no lo quiere, pues devuélvalo. Y la conferencia episcopal insistía en que la Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselo, sino que los inscribe porque son propios. Que la Iglesia registra lo que es suyo. Pues en fin, que la Iglesia Católica se lo haga mirar, porque entendemos, como les decía, que esto es una indecencia, que en este caso el Arzobispado de Pamplona se está apropiando de lo que es de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros, y no de las personas que hoy estamos aquí, sino de las que habitarán en Navarra, Tudela, Pamplona y todos los pueblos en años venideros. Muchas gracias, señora Simón Caballero. Abrimos el turno en contra con Unión Pueblo Navarro, señor Iriarte López. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes ya a la presidenta del Gobierno de Navarra, a los miembros del Gobierno de Navarra también y a todos ustedes.